Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitown donde vamos a hablar de uno de los problemas que considero que tiene el Lego Star Wars, además con un problema muy específico. Estamos hablando de uno de los Skywalkers y estamos hablando de Anakin Skywalker. Como siempre quiero aclarar antes de empezar este tipo de vídeos que son vídeos donde prima más la opinión que la objetividad, ¿vale? Esto es una opinión que yo voy a dar sobre problemas que considero que tiene Lego, pues quiero aclararos también que vuestra opinión es de lo más importante porque sin vuestra opinión estos vídeos no serían posibles y que quiero generar un debate sano, eso sí, no nos volvamos locos, donde quiero saber cuál es vuestra opinión y qué es lo que pensáis al respecto, porque a lo mejor no pensáis como yo y estoy muy confundido. También quiero mencionaros que si no estáis suscritos y no os habéis animado, pues darle like y suscribirse ayudaría un montón a que lleguemos a los 5000 suscriptores porque cada vez estamos más cerquita, así que muchas gracias y espero que os acabáis animando. Quiero apoyarme con una comparativa que estuvo circulando hace unos meses en la comunidad y es la diferencia abismal porque hay una diferencia muy grande entre los sets en los que recibimos un Luke Skywalker y los sets en los que recibimos un Anakin Skywalker. Por supuesto, Luke Skywalker podríamos argumentar que es el personaje más importante de todas las trilogías, que es el protagonista y que es más conocido que Anakin Skywalker. También incluso Han Solo es muy probable que sea más conocido que Anakin Skywalker en un esquema global de las cosas, ¿vale? Es probable que la mayoría de gente o mucha de la gente que estamos aquí, pues ya seas tú o sea yo, somos entusiasmas de Lego Star Wars, que hemos visto más contenido, sobre todo me estoy refiriendo pues a las precuelas, a Clone Wars, y que desde ahí hayamos creado un arraigo o un gusto muy grande por Anakin Skywalker. Pero sí que es cierto que mucha gente que conoce Star Wars, incluso se ha visto las precuelas o todas las películas, pero no ha visto las partes animadas, esto que sería un poco más extra, pues no le gusta tanto a Anakin o pues no le conoce tanto. Aún así, es un hecho y esto ha causado que podamos obtener a Luke en una gran variedad de sets con diferentes versiones y atuendos. Vamos a contar los sets en los que se podía obtener un Luke, contando con los que se han retirado este diciembre de 2023. Al poder comprar todavía algunos, ya que hace poco vi oferta de 40% en el del pasillo de Luke, por ejemplo, y porque también ha pasado muy poquito tiempo, estamos todavía en febrero y creo que es una labor informativa guay incluir también estos sets. Empezamos con los UCS, ya que aparece en tres: el AT-AT, el X-Wing, porque es el X-Wing de Luke, y el Landspeeder, que es el de Luke también. Aparece en la cantina, que es un set Master Builder, pero no CS, pero lo metemos aquí en el grupo de los caros. Si vamos a sets un poco más normalitos o más baratos, aparece en varios dioramas: el trono del emperador y la persecución por Endor, también en Yavin 4, y estos que he comentado que se han retirado hace poco son el ataque de los Dark Troopers, el X-Wing de Luke, el AT-AT Playset, el diorama de Dagobah y el compactador de basura, que era otro diorama, o sea, como veis, en muchos sets. Estos son 12 sets en los que podemos conseguir a Luke desde vestido de Stormtrooper, piloto o con trajes de la nieve, o incluso siendo aprendiz en Dagobah o teniendo su atuendo clásico de Tatooine. Por lo tanto, si somos fans de este personaje hay que estar de enhorabuena, porque realmente hay muchos sets con diferentes rangos donde obtener a este personaje muy popular, y eso siempre es algo que hay que celebrar en Lego Star Wars. Por supuesto, estoy excluyendo muchos sets que se retiraron en 2022 y 2021, que aumentarían la cuenta casi doblando el número de sets en los que ha aparecido los últimos, vamos a decir, 4 años. Y ahora vamos con el protagonista de nuestro vídeo, aunque como veis, poco protagonismo tiene ahora mismo en Lego Star Wars, y es Anakin Skywalker. Me estoy imaginando a alguien que podría pensar: a ver, Mario, Darth Vader no deja de ser Anakin Skywalker, e igual que Luke tiene muchas versiones distintas o aparecen muchos sets, pues Darth Vader es una versión de Anakin porque es él dentro de unos años. Y aquí sí que habría un debate mucho más profundo y filosófico, si se puede decir, dentro de lo que sería Star Wars, sobre si Anakin Skywalker y Darth Vader son la misma persona o el mismo personaje. O sea, está claro que son la misma persona y es en la que han transcurrido pues 20, 30 años, los que sean, es la misma persona, por supuesto, pero sí que es cierto que son dos personajes muy diferentes y que Darth Vader, que fue primero, es un personaje con muchísima más entidad e identidad, yo considero, que Anakin. Entonces sí que para esto y muchas cosas voy a considerarlos como dos personajes distintos, que no personas, pero sí dos personajes diferentes. Antes de hablar de los sets en los que aparece Anakin Skywalker, quiero dar las gracias a todos los miembros que se han animado a unirse a los miembros del canal y que, por ejemplo, disfrutan de cosas como los vídeos ocasionales que puedo hacer o lo que a mí más me gusta, que sería el Discord del canal, todo esto por 99 céntimos. Es una gran manera de apoyar el canal, junto con utilizar los enlaces de afiliado que tendréis debajo en la descripción para Lego y Amazon, que ayudarán a financiar proyectos como los mocks en el canal que quiero hacer de vez en cuando y que quiero traer una serie dentro de muy poquito. Entonces, dejando eso claro y centrándonos en el Anakin de las precuelas, hemos recibido desde 2020, aquí tengo que remontarme un poquito más, o sea que hay que remontarse a 4 años, 2 sets con Anakin. Para que os hagáis una idea, desde 2020 ha salido alrededor de 175 productos relacionados con Lego Star Wars, ya sean sets principalmente, que son la mayoría, pero también seguro que estoy contando aquí polybags, por ejemplo, y cosas así, pero solo tenemos Anakin en 2 de ellos, dato que me parece preocupante. Estos sets son el 75269 Duelo en Mustafar, que salió en enero de 2020, hace ya 4 años, y el 75281 Anakin Starfighter, que salió en agosto de ese mismo año, o sea que hace 4 años que no sacan en un set nuevo a Anakin. Alguien puede pensar que, bueno, ha salido mucho material de las precuelas desde entonces, que sí que es cierto que hemos vuelto a ver un resurgir de estas películas,
películas o de esta época, sobre todo en los sets que vienen con clones, debido a lo bien que venden. Pero igual que he mencionado antes que Luke probablemente es el protagonista de Star Wars, Anakin es el protagonista de las precuelas, una parte muy importante también de la saga. Además, esta situación cuenta con un agravante, y es que de las dos figuras que hemos obtenido son exactamente la misma, con la diferencia de la expresión alternativa de la cabeza, haciendo que no tengamos ninguna con un torso normal que no esté quemado, lo cual me parece bastante vago por parte de LEGO que no nos trajera, por lo menos en el set del Starfighter, uno con un traje no dañado, ya que está claro que lo que hicieron fue, mira, han salido el mismo año, pues coge la misma figura, cámbiale la cara alternativa para que sean un poco distintos y ya está, no vamos a complicarnos más. Viendo estos datos sí que podemos darnos cuenta de que hay un tipo de problema, ya sea un problema grave o un problema más leve, pero está claro que tenemos un problema cuando nos cuesta tanto encontrar una versión de un personaje tan querido por mucha gente y sobre todo la gente que se está iniciando en el hobby a partir del COVID o de 2020-2021. Hubo un repunte muy grande en el coleccionismo de LEGO Star Wars y sí que es cierto que no pueden hacerse de una manera más o menos normal con un Anakin nuevo. O sea, lo que tendrían que hacer sería comprar sets en el mundo de la reventa, en el mercado de segunda mano, que no suele ser lo más lógico cuando te metes a un hobby. Cuando te metes a un hobby tienes muchas cosas que comprar y yo entiendo que vas a ir a por las cosas nuevas, las cosas que están a la venta y no por cosas retiradas que tienen un precio inflado o mayor. Quiero pensar que hay un poco de esperanza en el horizonte y acabar con una nota un poco positiva, y que el año que viene, en 2025, como es el 20 aniversario de la venganza de los Sith, vayamos a obtener una figura de Anakin, aunque no se haga una celebración del aniversario y que no venga con las marcas de quemaduras en la ropa. Creo que iría tocando una figura a la altura del personaje, como han hecho con Ahsoka en 2023. Me da igual el set, aunque un remake del arresto de Palpatine sería increíble, pero opino que hacerle armprint y una impresión detallada en el cuerpo junto con unas expresiones faciales decentes y sin la antena comunicadora es lo que nos merecemos los fans, que queremos un Anakin de LEGO sin tener que recurrir a empresas custom. También he de decir que este año va a salir un Anakin en otro set, pero es un Anakin de la amenaza fantasma, que es un niño, tal vez para muchos no es comparable tal vez como lo que he dicho de Darth Vader y de Anakin, pero sí que es cierto que a muchos no les va a valer con este Anakin, pues que es como otro. Soy plenamente consciente también de que aunque quiero terminar con una nota positiva, esto nunca se va a revertir. Dudo que Anakin nunca tenga más figuras que Luke y me parece bien, me parece lógico, pero sí que es cierto que mínimo una cada 2 años tendríamos que tener en un reparto más o menos equitativo entre todas las sagas, porque ya vemos que cada 2 años salen como unos 80 sets de LEGO. Creo que puedes meter un Anakin en uno de estos sets y estamos hablando de un personaje muy querido que va a vender muy bien, que no deja de ser algo súper conocido. No estamos hablando de quiero un personaje que es nicho, que es desconocido, no estamos hablando de un personaje protagonista dentro de las sagas. Como he dicho al principio, me gustaría conocer vuestra opinión, ver qué pensáis sobre este problema, si lo consideráis un problema o no, y también me gustaría saber si tenéis algún Anakin en vuestra colección y si es alguno de estos de los últimos años. Yo uno de los que tengo, por ejemplo, es el del Anakin Starfighter, y ver pues qué es lo que opináis. También me gustaría saber si como yo pensáis que vamos a recibir uno en los próximos años, más en concreto el año que viene, o sois un poquito más pesimistas al respecto de este asunto. Este vídeo me han dado muchas ganas de hacerlo, se llevaba con él apuntado mucho tiempo en mi lista de vídeos para hacer, pero como hace unas semanas compré un Anakin Custom, que además está muy chulo y os traeré un short, pues dije pues voy a hacer este vídeo, ¿no? Qué mejor momento para hacerlo que ahora que me han dado bastantes ganas por la compra que he realizado. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias porque el apoyo últimamente está siendo brutal, me estáis animando un montón a continuar desarrollando esta comunidad y alcanzar objetivos. Como he dicho, estamos muy cerquita de los 5000, así que si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.